Báñame limón. Jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Guau, guau, guayo, guau, guau, guayo, guau, guau. Buenas noches, ¿cómo les va a todos y a todas? ¿Cómo andan? Soportando la argentinidad, se nos volvió complicada la argentinidad, ¿eh? La argentinidad al palo, decíamos hace unos años, queriendo decir, vaya uno a saber qué, pero en este momento lo que se llama argentinidad al palo es insoportable. Estamos esperando que vuelva la otra argentinidad y es así que venga al palo palo, pero por el momento esto es lo que hay, esto es lo que hay. Recién estaba escuchando que los chicos de la Vuelta Completa estaban hablando del salario mínimo vital y móvil. Nosotros vamos a retomar ese tema porque justo ayer estábamos hablando de la microeconomía, que es la única que nos debería interesar y además la única que le debería interesar a cualquier elector cuando vota. Es inimaginable que alguien vote pensando en un préstamo de Estados Unidos, que después se cayó a los 10 minutos. Pero bueno, son cosas culturales, son cosas manijeadas, son cosas muy difíciles de entender. Bueno, en esta parte del programa los insto a que nos manden mensajes como todos los días y que los manden al teléfono 11 3200 0530, 11 3200 0530 y sin más arrancamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Mucho aire tenemos que tomar todos los días, mucho aire, porque este es un país que se volvió un poco claustrofóbico, o nosotros nos volvimos claustrofóbicos, no sé, pero falta el aire, no, porque hoy hace calor además, el primer día de calor del año que yo registré, pero la Argentina es un país sin oxígeno, esta gente no deja oxígeno, falta poco para que nos vendan el aire también, para cuando querramos respirar. Eh, bueno, justo ayer que estábamos hablando, les decía, ¿no? De la microeconomía, de que las porciones de comida se van achicando, de que cada vez tomamos como, no como un escándalo, sino ni como una, como, no sé si como una anomalía, sí, lo tomamos como una anomalía, pero son esas anomalías que son como las villas de emergencia, que se llamaron villas de emergencia porque parecía que era una emergencia. Y hace 40 años que tenemos villas de emergencia, porque no eran de emergencia, se volvieron estructurales. Entonces, hay que tener cuidado con las emergencias y por eso hay que ponerse insistente para que este tipo cumpla con las leyes de las emergencias, las 3 emergencias que fueron votadas y son ley, porque lo que este tipo quiere es cronificar la emergencia, así como cronificaron la pobreza que en la Argentina se creó después que derrocaron a Perón. Porque hasta ese momento, es más, hasta la dictadura militar no existía este nivel de pobreza estructural. Este nivel de pobreza estructural la Argentina se los debe a los gobiernos liberales, a los neoliberales y especialmente a los gobiernos autoritarios. Son esos gobiernos los que generaron las condiciones para la pobreza estructural. Y basta ver a nuestro alrededor lo que está haciendo este gobierno, que es el más, bueno, es fascista directamente, más a la derecha es imposible estar, para comprobar una vez más que a esta gente no le importa a la gente, que a las personas que piensan de esta manera, digamos, no hay lugar en sus cabezas para pensar en los ciudadanos. Esas son cosas de los populismos, esas son cosas de las izquierdas. Supongo que también será cosa del comunismo, no sé, no conozco mucho comunista, la verdad. Por más que digan que somos todos comunistas, acá hay un partido comunista y no conozco mucha gente del Partido Comunista actual. Tenía amigos de la FEDE cuando era chica. ¿Quién no ha tenido amigos de la FEDE cuando era chico? Pero lo cierto es que solamente a esos sectores le preocupan los ciudadanos. A la derecha puede ser que le preocupen los canteros, puede ser que les preocupen las plazas secas, puede ser que les preocupen, no sé,
los bancos con pinches, para que nadie duerma en un banco. Esas son cosas típicas de las derechas. Pero bueno, hoy, para empezar, el gobierno confirmó que la reforma laboral se va a enviar el 9 de diciembre. Deja correr, como siempre hacen, diferentes versiones de la reforma laboral para confundirnos, quizá para que nos embalemos y cuestionemos algo que después no va a figurar, o a lo mejor para que nos cansemos de hablar, para cuando llegue el momento y ya todo parezca dicho. Uno no sabe cómo es la psicología de esta gente o cómo esta gente pretende manejar nuestra psicología, porque ese es el tema. La psicología de ellos a mí me importa un bledo. Lo que me doy cuenta es que son psicópatas y que caemos en el juego del psicópata una vez y otra vez y otra vez, porque para lidiar con psicópatas hay que tener ciertas herramientas. Por ejemplo, no hubiésemos tenido nunca que hablar tanto de Milei, porque nosotros también lo inflamos. No hubiésemos tenido que estar insistiendo tanto antes de las elecciones, que el lunes siguiente agarrate Catalina. As- Contribuimos un poco al susto que infundía cambiar de barco en la mitad del río, aunque el barco en el que andamos sea, obviamente, el Titanic, ¿no? Obviamente. Eh, bueno, el gobierno, les decía, confirmó que la va a enviar el 9 de diciembre porque entonces ya va a estar la nueva conformación de las cámaras que, gracias a la alienación de nuestro electorado, va a ser mucho más favorable a Milei que la actual. Es increíble, ¿no? Es increíble las cosas que se logran con la psicopatía. Es increíble. Por eso, por eso hay que tener cuidado con los psicópatas. Nosotros en general hablamos de psicópatas cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de, no sé, algún problema laboral, hablamos de psicópatas en términos individuales, pero hay una psicopatía de masas también. Y estamos siendo atacados por una psicopatía que está dirigida al grupo al que pertenecemos o a la clase a la que pertenecemos. Eh, Hoy se estuvo discutiendo, bueno, como ustedes ya saben, para no dejar ahí colgada la reforma laboral, hoy lo escuchaba porque se discutió en el Consejo de Mayo, eso que se llama Consejo de Mayo, que no es nada. A cualquier cosa le ponen mayo, para que parezca importante. Bueno, y parece que la CGT y la UIA no estaban de acuerdo, pero no, no es ni la CGT ni la UIA son oposiciones interesantes, ¿no? Gerardo Martínez, el de la UOCRA, decía, queremos modernización, pero que no toquen los derechos. Eh, yo no sé qué necesidad hay de pedir modernización, porque no le llaman modernización a lo que nosotros podríamos llamarle modernización. Es un punto a favor de ellos decir que que necesitamos modernización. ¿En qué sentido necesitamos modernización? Lo que necesitamos es laburo, viejo. Lo que necesitamos son sueldos dignos. No necesitamos modernización. Necesitamos que los dueños de las cosas que funcionan no quieran hacerse la América una vez y otra vez y otra vez. Porque nuestros abuelos, bueno, los abuelos de muchos de nosotros, no de todos, por supuesto, porque no todos vinimos de los barcos, pero muchos de los abuelos de los que venimos de los inmigrantes, de los de que descendemos de los inmigrantes, tenían una vaga idea de hacerse la América, pero hacerse la América significaba tener una casa, tener un trabajo, ver crecer a la familia y en todo caso tener un hijo estudiante universitario. Eso era hacerse la América para los que venían con la panza vacía de una Europa en guerra. Esta gente es otra cosa, es de otra calaña. Eh, y estuvieron, les decía, discutiendo en el Consejo de Mayo la reforma laboral, que sea como sea y presenten lo que presente, nos van a quitar lo poco que todavía nos queda, o por lo menos van a intentar quitarnos lo poco que todavía nos queda, y las fuerzas, la correlación de fuerzas, la famosa correlación de fuerzas, bueno, ahora está muy del lado del fascismo. El electorado votó eso. Lamentablemente, el electorado votó eso. Votó más fascismo porque tampoco tenemos, nuestra gente tiene demasiado en claro lo importante que es
la composición de un poder judicial, legislativo, perdón, la composición de un poder legislativo. Nos falta educación ciudadana, no la tenemos. Somos muchos, son completamente analfabetos en esto y no esperen que venga del gobierno la instrucción ciudadana porque se van a ocupar de deshacer todo lo que se llama ciudadanía. Bueno, también estuvo, como les decía, reunido el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que es absolutamente importante porque después todos los patrones garcas, porque los que pueden en estas épocas, la gente que tiene resto, porque es parecido al 2001, cada vez se va pareciendo más al 2001. Entonces uno puede prever algunas cosas que van a pasar. Los que tienen algo de resto, los de las pymes, los de, bueno, eh, ayudan en todo lo que pueden, pero los grandes no. Las cámaras patronales, las cámaras empresarias para el salario mínimo vital y móvil, que está congelado desde agosto pasado, ofrecieron 4.800 pesos de aumento. No sé si, digamos, te alcanza para un sándwich de miga en una buena panadería. Era una panadería berreta para 2 sándwiches de miga de jamón y queso, paleta y queso. ¿Te gustó? Un aumento de sueldo. Después de la devaluación del 35% que hizo este hijo de su madre apenas asumió y que pasó por alto, y también pasó por alto por los medios argentinos, también pasó por alto por el periodismo argentino. Parece que acá nadie se dio cuenta de que hubo una devaluación de más del 100% y que cuando este estúpido asumió, en esos días, en esos primeros días de enero, hubo que empezar a estoquear porque los precios eran delirantes porque habían devaluado el 120%. Y eso, este tipo pretende que no queden registros. No, en ninguna negociación figura ese número. Este tipo pretende que seamos todos negacionistas y que también neguemos nuestro propio empobrecimiento y que no nos acordemos que un día antes de que asumiera este tipo, tuviéramos el trabajo que tuviéramos, teníamos bastante más que un día después que asumió la bestia. Porque esa devaluación nos hizo mierda. No, nunca más se volvió a tratar el tema y nada de lo que se pudo recomponer tomó en cuenta ese 35% que nos robaron, que nos robaron. Entonces, con empresarios que ofrecen el 4.800 pesos de aumento, ¿qué creen ustedes que van a ofrecer las diferentes patronales? ¿Aumentos de 5.000 pesos? Nos va a cambiar la vida, ¿no es cierto? 5.000 pesos nos van a cambiar la vida. Bueno, es un desastre esto. Es una impudicia, es una inmundicia que estemos hablando, porque de lo único que hay que hablar en realidad es de esto. Nosotros muchas veces hacemos editoriales, yo hago muchas veces editoriales sobre temas un poco más abstractos o más conceptuales. Pero cuando uno se da cuenta que las raciones de comida en toda la sociedad se están achicando, que estando en el estado de necesidad en el que estamos, en el que ya empezamos a tomar como natural que haya gente que necesita remedios que no toma, o que haya gente que se suicida. ¿No notaron ustedes que hay más gente que se suicida? Bueno, estamos en un récord de suicidios. Al mismo tiempo que se va cerrando el círculo del endeudamiento, y que la gente ya no puede endeudarse porque ya no hay manera, ya va el embargo. Tenemos que soportar, por ejemplo, que Whirlpool hoy haya cerrado y despedido a 300 personas que no van a encontrar laburo. Porque van a importar, ¿para qué van a producir lavarropas y heladeras en la Argentina? Ayer me olvidé de pasar un video que lo vamos a ver ahora y que es un instante de la salida de uno de los trenes del Sarmiento. Quiero que lo veamos juntos. Sarmiento ya lo pensó. Y desesperado. ¡Es intencional!
El gobierno echó 6.000 trabajadores ferroviarios encargados del mantenimiento e invirtió 0 pesos desde que asumió en vías. Esto es intencional, esto no es como todos los años. Acá hay un kilo bárbaro y nosotros pagamos los platos. Y aplaude la gente, ¿eh? Lo aplaude la gente. Ese tipo que decía, arreglen los trenes, esto es intencional, acá va a haber disturbios, acá muy pronto va a haber disturbios, porque lo están haciendo a propósito. Y los demás los aplaudían. ¿Vieron cómo viaja la gente? Les aumentaron el triple el tren. Cuesta un huevo viajar en tren. Y se viaja así. Se viaja así. Peor que ganado. Viajan mejor los caballos que van al argentino de polo. Es increíble, no se puede convivir. O sea, hay un límite para todo. Hay un límite para todo. Y es necesario porque el límite a esta gente se lo vamos a tener que poner nosotros. Ellos nunca se van a dar cuenta que hay un límite. Nunca van a aceptar que hay un límite para la rentabilidad. Y nunca van a aceptar que hay un límite para gozarnos, para humillarnos y para cagarse en nosotros. Entonces ese límite lo tenemos que tener claro nosotros, pero tomando nota de estas cosas, tomando nota de que estamos destinados efectivamente a la esclavitud. Porque si un sándwich de miga está valiendo 3.000 pesos en promedio y las cámaras empresarias ofrecen para el salario mínimo vital y móvil a gente que es jefa de familia, que tiene que pagar colegio, que tiene que pagar útiles, que tiene que pagar médico, que tiene que pagar remedios, que tiene que pagar alquiler, que tiene que pagar cosas que no puede pagar, y les ofrecen 4.800 pesos de aumento, es porque están esperando el estallido. No hacen nada para alejarlo, todo lo contrario. Yo tengo la vaga idea, la peregrina idea de que están esperando ese momento para una gran carnicería. Por eso hay que ser cuidadosos y no hay que olvidarse que Patricia Bullrich es el demonio. Y que Milei también, ¿no? Pero de ninguna manera podemos obviar que estamos viviendo como la mierda, que nunca, mientras gobierne esta gente, nuestras vidas van a mejorar. Y que solamente en mentes alienadas, en mentes ignorantes, en mentes en mentes coloniales, en mentes vencidas, en gente quebrada, cabe esperar todavía algo de la gente que nos está manejando, que son todos, ya sabemos lo que son, no lo voy a decir una vez más. En definitiva, y ya para ir cerrando, las negociaciones hoy por el salario mínimo vital y móvil nos dejan en claro que vamos rumbo a la esclavitud. Está en nosotros, está en nosotros decidir si somos esclavos o no. Pero no nos olvidemos de lo que decíamos ayer. Si decimos que no, si sentimos que no, si negamos, si nos negamos a ser esclavos, porque se trata de eso, acuérdense de la famosa frase de Benedetti, que tan útil a mí me ha resultado en la vida. Uno no siempre puede hacer lo que quiere, pero siempre tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Ese derecho no te lo quita nadie, nunca. Es hora de pensarlo y después de ir tomando decisiones y actuar en consecuencia. Ya venimos. Sei l'uragano più bello che io abbia mai visto, il migliore dei dolmen si alzerebbe per te. Fai tremare la terra e si innalzi al tuo fianco, ma quando non riuscire ad elevarsi sei tu, sei tu. Imperfetti, agenti del caos, ci smontiamo come i miti, mio re.
dell'anarchia, mio astro imprudente preferito. Quando piangi raccogli le tue lacrime e bagna la tua fronte, qualunque sia il crimine. Mio Cristo piange diamante, piange diamante, mio Cristo in diamante. Ti porto sempre, sempre, ti porto sempre, ti porto sempre, sempre. La verità è che entrambi abbiamo macchia e nessuno dei due può sfuggire di l'altro. C'è sempre qualcosa di te che ancora non so come il lato nascosto della luna una volta svelato. So che non lo dimenticherò. Quanti pugni ti hanno dato che avrebbero dovuto essere abbracci, e quanti abbracci hai dato che avrebbero potuto essere pugni. Mio caro amico, l'amore che non si sceglie non si lascia cadere. Mio caro amico, conta la gravità graziosa, la grazia è grave. Il mio Cristo piange diamanti, piange diamante, mio Cristo in diamante. Ti porto sempre, sempre, ti porto sempre, ti porto sempre, sempre. That's gonna be the energy. And then... Qué hermoso. Ahí estamos, Sandra Russo, ¿cómo dice que le va? Gracias, que te lo pedí ayer, este tema que es el que más me gusta de Rosalía, insisto con Rosalía, y lo pusiste hoy. Cómo me gusta este tema, además es en italiano, que es el idioma que yo quiero hablar, y Rocco me enseña lento, ¿viste? Claro, claro. Bueno, yo le cuento que estábamos escuchando Mio Cristo piange diamanti. Le voy a hacer la traducción porque la gente seguramente no entiende italiano. Llora diamantes. Claro, nuestro, mío Cristo. El mío no, mi Cristo llora diamantes. Exactamente, el Cristo tuyo, el mío Cristo, me dice, mío Cristo, mío Cristo, nos quiere traducir el italiano al italiano, el mío Cristo. Efectivamente. Bueno. Ese está llorando diamantes de Rosalía. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa.
Acá estamos, Jorgito. Ahí estamos. Bueno, en principio, respecto al nombre de la canción, lo iba a decir antes, pero no llegué y lo voy a decir ahora. El hecho de que llore diamantes es diferente a que llore pobreza, desde mi punto de vista, ¿no? Pero simplemente como un elemento, porque el diamante remite, ¿Cómo es obviamente, llorar pobreza? no, bueno, el diamante es una piedra preciosa de la gente rica. Entonces, No, yo bueno, creo que está siendo muy reduccionista. En la poesía hay bueno, está otras bien, lecturas, déjeme, otros sentidos. déjeme No me simplemente. hagas, no me analices algo fuera de contexto, Jorge, Muy por bien, favor, te lo entonces, pido. más allá de llorar diamantes y no pobreza, le cuento que quien sí llora pobreza es nuestro país. Eso Producto, sí. eso sí, ¿producto de qué? Producto de que los 2 años de gobierno, por ahora ya casi, de Javier Milei, han generado una retracción del Producto Bruto Interno de casi el 3% hasta el día de hoy, respecto al 2023, ¿no? En el Ujú. año 2024 decrecimos 1,7. Ahora voy a explicar qué quiere decir el Producto Bruto, porque hay mucha gente que no lo sabe, y hasta el día de hoy seguimos decreciendo, aunque el Fondo Monetario dice que terminará el año con un crecimiento, etcétera, etcétera. Obviamente que ese crecimiento, en el caso hipotético que se dé, será gracias a tres sectores. La exportación de granos, la minería extractivista y los hidrocarburos, sobre todo estos A últimos, esos les va bárbaro, a esos sectores les sí, va que bárbaro. gracias a, obviamente, Julio De Vido, Néstor y Cristina, que apostaron por Vaca Muerta en su momento, cuando gran parte de las oligarquías locales despreciaban esa inversión y, por supuesto, no la hubiesen hecho nunca porque el Estado no debiera haber hecho Mm. ni invertido nada que enhorabuena se invirtió para poder tener ahora un superávit de energía que tenemos desde el último año. Ahora bien, eh, noticia de ahora, así lo acabo de ver que me parece que coincide. Eh, el Galicia, que es probablemente creo que es el banco privado número uno de la Argentina, perdió durante el año en curso, tapa de la Nación, no estoy hablando de que sea una versión comprometida por algún discurso de izquierda progresista o Nacan Pop, ¿no? Perdió Ujú. 88.000 millones de pesos, anunció el Banco Galicia, mientras que el Superbill solamente perdió 50.000 millones de pesos, ¿no? ¿Cómo pierden plata los bancos? Porque lo que ha pasado es que las políticas de Caputo han impedido el crédito producto del aumento de las tasas. Entonces, si vos tenés Claro. tasas del 200%, No, nadie toma un préstamo nadie ahora. toma un crédito. Y los bancos viven justamente de cagarte con la plata que vos ponés en plazo fijo para dársela a otro. Si vos ponés en plazo fijo plata, pero esa plata el banco no tiene a quién prestársela porque nadie viene a tocar la puerta del banco para pedir un crédito porque nadie está dispuesto a pagar 200% en un año, entonces queda esa plata y empiezan a perder plata porque tienen que pagar. Ahora, esto es producto del dólar planchado también. Esto es producto del dólar planchado, de las tasas y de Bueno, los las tasas son encajes. una manera de planchar el dólar también. Exactamente, y de los encajes. ¿Qué son los Eso. encajes? Es decir, el Estado, como un mecanismo de seguro, lo que hace es obliga a los bancos a que una porción de todo el dinero que le ingresa a los bancos la pongan en el Banco Central, ¿no? Cuestión de asegurar, en el caso de que haya una corrida, devolver una parte a los garcados, ¿no? Es decir, a los que no pueden recuperar su dinero. Entonces, una parte, generalmente el encaje puede ser de 5, 8, 10% de todo el dinero que tiene un banco. Estos trogloditas, financiaristas, especulativos, neoliberales al mango, lo que hicieron es subir los encajes. ¿Para qué? Para que no haya plata en el mercado. Y al no haber plata en el mercado, ya sea por crédito, ya sea por nada, con ninguna posibilidad, lo que generaron es que obviamente los bancos no tengan ni siquiera para financiar tarjetas en algunos momentos, etcétera, y tuviesen que aumentar
las tasas de interés. Esa ausencia de plata a la cual castigaron a los bancos también se suma a la tasa de interés alta. Esos dos mecanismos de secar el mercado para garantizar la inflación en baja, o esta llamada inflación en baja de los productos que ellos miden, que no es todo, obviamente, ha hecho que pierda incluso el sistema financiero, ¿no? En este caso, el sistema financiero bancario. Los que no pierden nunca son los traders de las mesas financieras que juegan básicamente al dólar, a la información confidencial brindada por los amigos de Caputo, etcétera, etcétera. Muy bien. Sumado a Whirlpool que hablabas vos, también Sandra, acaba de informarse en Santa Fe que probablemente la empresa más importante productora de generadores eléctricos en Argentina, que se llama Cramaco, en Santa Fe, acaba de decidir echar a todos los trabajadores y importar generadores porque no conviene su producción en la Argentina. Regla de tres simples. Es regla de tres simples esto. Pero acá hay un tema clave que remite a hasta cuándo la sociedad argentina va a soportar esto. Sí, porque es lo importante. que yo preguntaba en la editorial, ¿hasta Claro. cuándo? Hasta que el rumor, no la información mediática, no las redes sociales, sino el rumor pueblerino empiece a tomar cuerpo y interpelar ya no solo a los despedidos, sino a los parientes de los despedidos, a los vecinos de los despedidos, y ese rumor comience a atravesar el sentido común de creer de que esto realmente es un cambio y no una regresión al siglo XIX, a la pobreza estructural más profunda, a la falta de trabajo, a la miseria, etcétera, ¿no? Ese proceso en la historia argentina ha tenido temporalidades diferentes, producto de muchos factores. Si uno analiza la historia, un factor obviamente son los liderazgos. Liderazgos políticos, otros los liderazgos sociales. Pienso en el 17 de Sindicales. octubre. Sí, el 17 de octubre fueron liderazgos sociales, no sindicales. La historia nos cuenta que la CGT en aquel momento no quería hacer un paro y, curiosamente, algunos delegados de base en aquel momento y la sociedad en su conjunto se movilizó, cruzó el riachuelo, sobre todo desde el sur y del oeste, trasladándose hacia la Plaza de Mayo para generar esa presión sobre el gobierno que había encarcelado a Juan Domingo Perón. Ahí también jugó en algún momento Eva Duarte de Perón, Evita, articulando fuertemente con algunos dirigentes sociales y gremiales de base, etc. Entonces digo, ese rumor que en aquel momento no hubo ningún diario, no había redes sociales, no había, la gente no tenía teléfono para convocarse, hubo una implosión social. Entonces, todos estos procesos que nosotros vemos en términos macro, y ahora voy a dar algunos elementos más para entender lo que pasa, en algún momento se van a construir químicamente en una sinergia social. Indudablemente, no es posible que esta misma sociedad que hace 15 años, más allá de los jóvenes, etcétera, etcétera, porque ahí hay mucho verso, los jóvenes de la generación Z, a mí si uno mira los porcentajes, lo estuve viendo, los porcentajes de jóvenes que votaron a Milei son iguales a los porcentajes de adultos que votaron a Milei y de ancianos que votaron a Milei, así que Sí, son todos, esos dejémonos son de todos joder con subproductos inventados en Washington. Claro, no, lo que digo es, sí, uno podría decir que es llamativo que sea el mismo porcentaje de jóvenes que de adultos cuando los jóvenes tienden a ser más reactivos y rebeldes frente a el poder. Ahí podría conceder en términos objetivos de los números que existen, ¿no? Cosa que estaría influenciado seguramente por algunos Yo creo que aspectos. hay una gran dificultad para identificar dónde está el poder. Sí, lo que pasa es que esa dificultad no está en los jóvenes, está corta transversalmente la sociedad. Y además,
muchos de los que detectan el poder, lo que hacen es admirar a ese poder. Es Sí, decir, pero yo creo tienen, que, las redes sociales que atañen más a los jóvenes que a los adultos, una de las cosas que hacen es confundir dónde está el poder. sí, puede ser, a veces incluso aunque lo detecten, es a chuparle las medias a ese Les poder. Hay gusta, algo. claro, les gusta. Claro, a algún sector sí, a algún sector le gusta, otros no lo entienden, para otros aparece difuminado, pero la realidad objetiva de una situación económica que se va degradando crecientemente va a tocar la puerta y está tocando la puerta de muchos. Voy a dar otro dato más que es importante y aprovecho para, me parece que explicarlo a mucha gente que no sabe lo que es un proceso preventivo de crisis, ¿no? El famoso PPC, proceso preventivo de crisis, es una medida que existe en la normativa laboral argentina, que pueden apelar las empresas cuando están en una situación, como muchas de las actuales, previa al cierre o previa a despido absoluto. Entonces uno se presenta al ministerio, al ex Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría de Trabajo, ¿eh? Y dice, señores, estoy vendiendo muy poco, estoy problema, si no me ayuda la Secretaría de Trabajo, voy a tener que cerrar la empresa y entraré convocatoria de acreedores. Entonces el Ministerio de Trabajo lo que hace, el Secretaría en este momento, perdón, lo que hace es decirle, bueno, está bien, yo me convoco como un actor junto a un mediador, el sindicato y la empresa para ver cómo hacemos, ¿no? Para transitar este momento de crisis, ¿no? Preventivo, es un proceso preventivo antes de que estalle la empresa y tengan que echar a todos, ¿no? Esos procesos incluyen, por ejemplo, mira qué interesante, ¿no? Que haya despidos al 50% del valor, ¿no? Que haya suspensiones rotativas, que haya modificación del salario, ¿eh? Y claro, frente a la extorsión de quedarse sin laburo, en una empresa muchos acceden a cualquier cosa porque es Y sí, porque nada además o la perdés un mitad. trabajo y otro no hay. Claro, es entre nada y la mitad. Dice, bueno, pagame la mitad. Yo, ¿no? Bueno, en este momento se informó en el día de hoy que solamente en octubre se presentaron 143 empresas para el proceso preventivo de crisis. Es la que se Las viene que, una. no, pero escucha esto, las 143 de octubre, que se presentaron en octubre, superan la totalidad de las empresas que se presentaron a procesos preventivos de crisis el año pasado. ¿Mm? El año 2023, en total del año pasado hubo 131 casos, en octubre solo 143, ¿no? Casi estamos en 700 en el año 2025. ¿Cuántas hubo en el 23? ¿Eh? ¿Cuántas hubo en el 23? Básicamente hubo en total en el año 24 131 casos, en el 25 hubo un aumento del 10% y en el 23 apenas 40 en todo el año. O sea que tiene la firma de Milei, estos concursos Sí, preventivos pero de crisis. los de Alberto Fernández, retomando algo que decías vos, Sandra, se dan 40 en total en el marco de la pandemia. Es decir, en 2 años, 1 año y medio, 2 años casi, que gracias a los ATP en aquel momento, Pero a los aquel era un aportes del país Tesoro, pródigo en gentilezas, el de Alberto Fernández, al lado de esto. efectivamente, bueno, obviamente en total, entre el 18 y el 19, que son los años básicamente, el último año de Milei, supongo que, perdón, el de Macri debe ser el 19, deduzco, sí. Bueno, tiene números parecidos, 158 en el 18 y 184 en el 19. Es decir, estamos por arriba de Macri y 500% por arriba de Alberto Fernández. Es muy importante entender esto,
¿no? Porque este es un mecanismo que utilizan las empresas, en algunos casos con buena leche para no cerrar y echar a todo el mundo. En otras, para ahorrarse futuras indemnizaciones completas y tratar de achicarse, etcétera. Pero es el resultado, insisto, de esta crisis feroz que se está viviendo. Voy a continuar mañana, sobre todo para sectorizar esto en manufacturas, empresas autopartistas, electrodomésticos, construcción y metalurgias, en donde se dan gran parte de los procesos de despidos y de procesos preventivos de crisis. Mañana la continuamos. Dale, vamos a una tanda, una musiquita y ya estamos acá. AM530. 20 años. Bueno, soy Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, candidata a diputada provincial por Fuerza Patria. Y bueno, quiero mandarle un saludo a la Radio de las Madres, este lugar que nos abraza y que nos sigue guiando siempre a todos y a todas. AM530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Carlos Polimeni está en AM530. Se cumplen 3 años de la partida de Ebe Bonafini. Todos sabemos de qué manera Ebe, esa bandera de la patria, ese símbolo de la lucha mundial por los derechos humanos, esa mujer valiente y empoderada, esa madre de familia que se transformó en una líder de derechos humanos y en una líder de política, impactó en esta sociedad y en la vida de todos y cada uno de nosotros. Esta radio, la radio que primero ella soñó y después llevó adelante, está cumpliendo ahora 20 años y es parte de los milagros que las madres de Plaza de Mayo generaron en esta sociedad. A las 14, la tarde con Polimeni en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
Ahí No, mirá, está, mira, no teníamos los 30 segundos ahí y nos estábamos, sí, más o despistamos. menos, pero como conozco la canción, yo sabía que veníamos. Estábamos escuchando el tema Los Hermanos de Atahualpa Yupanqui, interpretado en esta ocasión por el dúo Siembra. Muy bien, bueno, vamos a la primera entrevista del día de hoy, que es con un uruguayo, con Marcelo Abdala, que es presidente del PIT-CNT, que es como decir la CGT Argentina, pero me parece un poquito mejor. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Muy buenas noches, Sandra, Jorge, ¿cómo están ustedes? Un abrazo a toda la audiencia. Bien, bien, pero me parece que ustedes están un poco mejor. Bueno, ¿Cómo sí, van las tenemos cosas? la alegría de la lucha. Ponele, acá luchamos también, pero con menos recompensas, menos recompensas. Bueno, hay una propuesta, a ver, contalo vos, Jorge, la propuesta No, para la no, creación de la escuché un video sobretasa. que me encantó, vi un video a partir de la presentación de una propuesta que hizo el PIT-CNT, que es el Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, para grabar con el 1% a los más ricos de la República Oriental del Uruguay y que dichos recursos, hipotéticamente en el caso de ser recaudados por el Estado, se orienten específicamente a la pobreza infantil. La verdad que me parece un ejemplo de lo que Genial. claro, de lo que deberíamos hacer en América Latina y queríamos preguntarle a Marcelo respecto a esta propuesta, cómo la trabajaron y bueno, cómo se está desarrollando al interior del Uruguay, una presentación que creo que es novedosa, es reciente, ¿no? Sí, es bien reciente, la formulamos por primera vez en la movilización del 1 de mayo este año. Luego tuvimos la enorme alegría de tener la participación de la academia al más alto nivel, de gente de la Facultad de Ciencias Económicas que han estudiado el fenómeno de la desigualdad, de tributaristas que también nos dieron una mano en una comisión consultiva de técnicos, digamos, de gran fuste. Y a partir de allí esa idea fuerza general se convirtió en un planteo con la debida solvencia técnica, digamos, que es una cuestión que ofrece el movimiento obrero a un debate necesario. En primer lugar, quiero destacar que esta propuesta, que es puntual, conecta con una idea, digamos, de que en nuestra América Latina y en Uruguay en particular, hace falta que definamos la forma de superación del modo capitalista de acumulación dependiente, y eso lo hemos formulado en la necesidad de apuntar a una estrategia nacional de desarrollo que promueva el trabajo de calidad y la buena vida de la sociedad. Como conectada con este gran planteo vertebral, aparece, más allá de una ilusión que existe de que el Uruguay es una sociedad relativamente igualitaria, de qué manera nosotros logramos abatir un fenómeno que nos subleva, podríamos decir, que es el de la situación de los hogares que tienen participación de niñas, niños y adolescentes, en el cual 1 de cada 3 niños en Uruguay está por debajo de la línea de pobreza monetaria. Y pensamos, digamos, en cómo resolver ese problema simultáneamente con desarrollar un camino que apunte directamente a reducir la desigualdad. Y ahí ubicamos la posibilidad, al principio, en el planteo grueso, de establecer un tributo del 1% al 1% más rico de la sociedad uruguaya, que en el caso de nuestra demografía, 3.500.000 habitantes, nos estamos refiriendo a 25.000 personas que tienen patrimonios iguales o mayores a $1.000.000. Y ese fue el planteo inicial, que luego se complementó con todo un estudio, digamos, de los pros y los contras de una propuesta de este tipo, la literatura internacional, las experiencias que se han desarrollado, cómo este tema se viene abriendo en el debate global a partir de las iniciativas de Lula, por ejemplo, a partir del informe que solicitó el G20 a un grupo de economistas independientes encabezado por Stiglitz, que habló de los males que trae aparejada la desigualdad, que terminan cuestionando hasta
hasta la democracia y sus formas de existencia. Y en ese cuadro, el lunes se presentó nada más y nada menos que en el Paraninfo de la universidad, con presencia del rector de la universidad, con presencia de los compañeros y compañeras, digamos, de la intelectualidad avanzada que nos acompañaron en la formulación de esta propuesta y naturalmente con presencia del PICNT, la propuesta más finamente elaborada ya con pertinencia técnica, no solamente con una ética política que a nosotros nos parece que es el centro de la propuesta, ¿no? Marcelo. Perdón, pero me Sí. quedé con una duda. ¿Este gravamen sería en continuado o es por una sola vez? No, en la propuesta que hacemos nosotros ni siquiera hay que crear un nuevo impuesto. En Uruguay existe el impuesto al patrimonio, pero tiene un funcionamiento casi que testimonial, porque a los patrimonios que en Uruguay están por encima de determinado monto mínimo no imponible, pagan ellos un 0,1% del patrimonio. Entonces lo que nosotros proponemos es una sobretasa para todos aquellos sectores que tienen patrimonios iguales o mayores al $1.000.000 está virtualizado en 3 hipótesis, 3 escenarios, a su vez un impuesto que es progresivo para la gente que tiene este patrimonio por encima de $1.000.000, en donde se avanzan en tasas progresivas en distintos escenarios, y sería un impuesto que se paga de manera anual, no está establecido que sea por única vez, sino que en definitiva alimente otra cuestión, que es la necesidad para el desarrollo de una reforma tributaria de segunda generación, que es una cuestión bastante más amplia que esta propuesta que hacemos, en este caso que es puntual, porque nos conmueve, nos convoca a la rebeldía y a la movilización, que un país que exporta alimentos para decenas de millones de seres humanos tenga ese escándalo, digamos, de que 1 de cada 3 chiquilines están por debajo de la línea de pobreza. Marcelo, sé que más allá de la propuesta, los modelos tibios del gobierno actual de la República Oriental tienen bastante dificultad por aceptar estas propuestas éticas. ¿Cómo viene la negociación para que asuma el Frente Amplio algo tan necesario y obvio como este gravamen? Esta propuesta que hace el movimiento obrero ya fue aceptada, fue incorporada calurosamente por el movimiento popular. Tenemos un ámbito aquí que se llama la intersocial, donde además del movimiento sindical, el PICNT, participa FUGBAN, que son las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, ONAJPU, que es la organización de jubilados, la FEU, que es la Federación de Estudiantes Universitarios, que ya hicieron suyo esta propuesta. Y desde una perspectiva política, para un tema que obviamente nosotros no lo queremos partidizar, sino al revés, que se transversalice, que convoque la opinión y la simpatía de todos los orientales honestos, podríamos decir, pero ya ha existido un pronunciamiento del Partido Comunista del Uruguay, del Partido Socialista del Uruguay, del PVP, de otras organizaciones que han apoyado esta iniciativa, y a partir de la presentación pública de este documento, algunos otros sectores, digamos, se vienen pronunciando a favor. ¿Qué quiero decir? En principio, el Poder Ejecutivo, su ministro de Economía, otros representantes, han dicho que esto no está en la agenda del gobierno. Pero nosotros no nos conformamos con eso. Vamos a salir a toda una red de asambleas en los lugares de trabajo, toda una serie de asambleas comunitarias en los barrios. Vamos seguramente a entregar una carta abierta al presidente de la República con cientos de miles de firmas. Es decir, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Que las relaciones de fuerza justamente cuando hay un planteo ético, político y además con solvencia técnica pueden cambiar, y vamos a insistir en esta cuestión porque el lunes de la semana que viene tenemos una reunión con la vicepresidenta de la República, Carolina Cose. Vamos a reunirnos con todas las bancadas parlamentarias de todos los sectores políticos. Vamos naturalmente que hablar de esto con el Frente Amplio, que tiene esta bandera en su programa. El problema es que se ejecute como política pública. ¿Qué quiero decir al respecto? Que antes de un ámbito
de escritorio, podríamos decir, de negociación, nosotros vamos a plantear una importante movilización social para que el Poder Ejecutivo escuche, obviamente, la voz del pueblo, ¿no? ¿Los medios cómo reaccionaron? Perdón. Sí. Bueno, quedaron bastante sorprendidos, creo. Acá, naturalmente, la ideología dominante es la ideología de la clase dominante, más allá de quién gobierna. Ya sabemos y nosotros siempre, eso, lo sabemos bien. Claro. Y siempre que el movimiento obrero plantea un avance social, una cuestión en todos los planos, ¿no? Cuando planteamos la reducción de la jornada de trabajo, cuando planteamos la necesidad de que el que tiene más pague más, que haya una reforma tributaria de segunda generación, cuando planteamos los aumentos de salario, siempre acá aparece el grito en el cielo: ¡ay, que esto no se puede! Que se van los inversores, que esto atemoriza el capital, y entonces en aras de hacer esto al final te terminás quedando sin trabajo. Entonces, en general ha habido, digamos, al principio principalmente mucha resistencia mediática a un planteo de este tipo, pero la verdad es que el nivel de solvencia técnica con que los compañeros nos ayudaron a armar la propuesta los ha dejado un tanto perplejos en este caso, y además despierta simpatías amplias esta propuesta, ¿no? Por una cuestión de sensibilidad humana, y además es un tema que se tiene que resolver rápido, porque si tú en la más tierna infancia no tenés las formas básicas de promover buena vida, luego se producen lastimaduras, daños que no se resuelven en el futuro, así cambian las condiciones económicas, digamos. Entonces, yo creo que esto está despertando una gran simpatía en la gente, ¿no? No, Marcelo, una última cosa para terminar, ¿no? Decías un dato muy importante: 1 de cada 3 chicos no se alimenta lo suficiente en Uruguay. Acá en la Argentina es más, es casi, digamos, la mitad de los chicos menores de 16 años no tienen condiciones de vida ni una alimentación plena. América Latina está siendo consumida brutalmente por el neoliberalismo desde hace décadas y tenemos que generar un cambio. Bueno, espero que este ejemplo que ustedes dan, por lo menos desde el movimiento sindical de la clase trabajadora, también sea escuchado en nuestro país y en el resto de los países de América Latina. Así que muchísimas gracias por el ejemplo. A ustedes, porque nosotros también necesitamos como el oxígeno, digamos, la unidad de acción, de visión programática, de visión ética, de visión política y también de movilización social de los sectores más amplios del continente, porque es una batalla muy dura con un sistema que naturalmente es terriblemente poderoso. Así que juntos somos más, y nosotros siempre estamos muy cariñosos, atentos y solidarios con la enorme lucha que está desarrollando allá nuestro hermano pueblo argentino. Es recíproco, Marcelo, gracias, un abrazo. Bueno, muchas gracias por la invitación, y fuerte abrazo y felicitarlos por el trabajo. Gracias, igualmente. Vamos a una tanda y ya volvemos. En AM530 pasan muchas cosas, y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Patria o colonia. Debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia. Federalismo o feudo porteño. Democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal.
Ediciones Siccus. Libros para una cultura de la integración. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix. Filtros de aceite, aire y combustible. Prix. Rendimiento superior. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Ahí estamos. Ahí estamos, bueno, ya que está, como no tenemos el entrevistado todavía, vamos haciendo la campaña de la 530 porque seguimos necesitando de tu colaboración, de la colaboración de la comunidad de la 530. Necesitamos, ahí está, necesitamos que te metas en la web de la radio, que simplemente te unas cuando hayas elegido el monto con el que podés colaborar. Es medio garronero hacer esto todos los días. La verdad que a mí mucha gracia no me causa, pero lo tenemos que hacer porque ustedes saben que no hay anunciantes, no hay pauta, no hay un mango, chicos, no hay un mango y necesitamos que la radio siga saliendo. Así que, bueno, súmense a la comunidad 530 con el monto que ustedes puedan. Y ahora sí, nos vamos a una nota, vamos a presentar a Eugenia Mengarelli, que es secretaria adjunta de la CTA Autónoma de la Regional Pergamino, porque este jueves, de esto queremos hablar, se va a organizar en la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires una jornada sobre soberanía, un encuentro soberanista. Hola Eugenia, buenas noches. Hola Sandra, buenas noches. ¿Cómo están, Jorge? Hola, bien, hola. estamos bien, estamos bien. Estamos viendo tu foto que te vemos la mitad de la cara. Pero te podemos imaginar. Bueno, contame, ¿cómo surgió, Eugenia, la idea de este encuentro soberanista? ¿Cuál es el ímpetu que tiene, el espíritu que tiene esta jornada del jueves? Bueno, el espíritu de la jornada nace de un camino largo recorrido, ante todo territorial, en esta cuestión de poner y dar luz prioritaria al interior profundo, como se suele llamar, y en realidad ese interior profundo es a pocos kilómetros de la capital federal, sin ir más lejos. Digo, la jornada se va a desarrollar, como bien dijiste, en la Universidad Noroeste de Pergamino, que estamos claro, dentro de la provincia de Buenos Aires, muy cerquita igualmente de la frontera con Santa Fe. Por eso tenemos una cierta equidistancia entre Rosario y Capital Federal, que son dos ciudades que marcan fuerte a veces el tiempo de la política, ¿no es cierto? Entonces, estamos en un lugar geopolítico, estratégico como ciudad y por sobre todas las cosas, como verás, si bien la temática abraza el término soberanista, está parada básicamente en la soberanía alimentaria y en eso no es menor la tierra en la que nosotros estamos, el bastión sojero de la provincia de Buenos Aires, como se nos suele conocer, pero también en un punto álgido de la zona núcleo, ¿sí? Esta pampa que tiene la capacidad productiva para llevar adelante un país que piense en ser una fuerza transformadora parada en el trabajo, en la producción
y por sobre todas las cosas construirlo desde el parámetro del arraigo, ¿no? Porque sin pueblo habitando en los lugares, sin esa masa trabajadora, tampoco hay posibilidades de salir adelante. Claro, me imagino que el hecho de que se haga en la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires también es un hecho que llama al arraigo, ¿no? Porque las universidades que están tan baqueteadas, las universidades del conurbano también son herramientas para que los pibes no se vayan de sus pueblos y se queden y puedan hacer una educación superior sin tener que venir a Buenos Aires. Por supuesto, en realidad en esta jornada nosotros estamos abrazando simbólicamente todas las luchas, o sea, por lo menos nos paramos desde el punto común que creemos que hoy tenemos la mayoría de los argentinos y quedó demostrado en las marchas universitarias, es que en las grandes mayorías no está en cuestionamiento que la universidad deba ser pública al igual que la salud. Y además elegimos esta universidad en particular, la de nuestra zona núcleo, porque es la universidad donde se forman los estudiantes que deben ser los cuadros del sector para que sea exactamente como dice la convocatoria de la jornada, un campo para el pueblo argentino y no un campo para pocos y la expropiación, ¿sí? Esos técnicos salen de nuestra universidad pública. Eugenia. Perdón. Sí, una pregunta. ¿Cómo estás? Buenas noches. Te quiero hacer una consulta. ¿Cómo se está viviendo ahí en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el noroeste, la situación económica, sobre todo de los trabajadores? ¿Ves algún impacto ya que está atravesando a los trabajadores vinculados a la producción local, al campo, etcétera? El flagelo es generalizante, de alguna manera también es muy simbólico. Digo, había un gran líder, considerado por muchos un gran líder, que decía, donde más duele la miseria es donde reina la abundancia. Yo partí de decirles que estoy en el bastión sojero de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Hablamos de lo que implica para las arcas de nuestra nación a nivel retenciones toda esta zona, y sin embargo, ese paisaje que ustedes pueden ver diariamente en Capital Federal se replica en una localidad como Pergamino, capital de la semilla, como simbolismo. En su momento se decía que éramos la perla del norte por la pujanza que tenía la industria textil, y hoy se multiplican diariamente, y encima en comunidades chicas como las nuestras el impacto es muy fuerte. Acá es muy difícil la indiferencia, de los contenedores donde todos los días nenes y nenas están buscando las sobras de los bares. Nenes y nenas que están con su guardapolvito del jardín, ¿sí? Y por otro lado sucede que durante la noche, no la pobreza estructural, que me corro igual de esa consigna porque suena que porque es estructural no importa, o pobres hubo siempre, claro. Pero digo, ni siquiera me paro en esa excusa, sino que digo, jóvenes que salen a buscar trabajo durante todo el día en sus oficios y no consiguen y a la noche pasan a pedir comida porque tienen hambre, ¿sí? Y ahí hay un flagelo oculto que no se menciona y que estoy muy en línea, escuchaba la entrevista que hicieron anteriormente al compañero de Uruguay, que es lo que implica tanto lo que sucede en la primera infancia, que no va a tener reversión, venga lo que venga después como proceso económico posterior mejor, y lo que está sucediendo con nuestras juventudes que están implosionando, y por eso hay un fenómeno bastante oculto, pero que tiene que ver con esa implosión en depresiones y demás, por no ir a temas más álgidos. Pero esa realidad azota a la juventud de estas localidades también, y al pueblo trabajador ni hablar. Y los trabajadores rurales es un tema aparte, porque en realidad es un sector postergado históricamente. O sea, el trabajo en la ruralidad, los salarios de miseria en la ruralidad son de arrastre histórico, ¿sí? Pero sin embargo ahí hay una cuota, un aliciente importante y que tiene que ver con esto del arraigo, es que así todo, la cultura popular y la noción de patria, por decirlo así, que hay en esos sectores es maravillosa, ¿sí? Así que ahí hay un hilo de esperanza muy, muy interesante y que lo vamos a poder vislumbrar en esta jornada tan interesante que vamos a compartir este viernes en la UNOVA en Pergamino. Ah, es el viernes, yo había dicho el jueves. Es el viernes, no, es el viernes. El viernes 28, sí. De 10 a 16. Uh-huh. ¿Tienen gente convocada o es una...? Ahí está, ahí estamos poniendo al aire el flyer, Encuentro Soberanista, Ruralidad, Soberanía y Trabajo. Es muy interesante lo que nos acabas de decir, porque nosotros viviendo en la ciudad a veces
suponemos que, bueno, esto de ver gente revolviendo la basura, que para nosotros es, digamos, son 3 o 4 personas por cuadra, las que vemos todos los días, y que es un fenómeno urbano. Y es cierto que en un pueblo chico, cuando vos conocés o cuando identificás a quién es el que está buscando en la basura, todavía debe ser más humillante para esa persona, ¿no? Esto tiene un impacto psicológico de mayor envergadura inclusive, pero similar a lo que nos pasó, por ejemplo, en el 2001, cuando las clases medias, los cuadros universitarios tuvieron que subirse a un taxi, por ejemplo. Pero hoy es aún peor, porque hoy ya directamente Es mucho estamos hablando peor. de tener que revolver un contenedor Sí, por no sí, encontrar estamos viendo trabajo. síntomas mucho más grandes y más graves y más agudos que los que recordamos del 2001. Están Sí, yendo más al hueso. esperando Eugenia que nuestro pueblo en colectivo, en mayoritariamente tome conciencia más allá de la reciente derrota electoral que sufrió el campo popular y en poco tiempo pueda reconstituirse como sujeto a través a lo largo y a lo ancho del país para darle respuesta a este gobierno criminal, entreguista, que hace de la soberanía un insulto, ¿no? Que eso también, por eso me parece tan importante el nombre de encuentro soberanista, ¿no? Lo que necesitamos es soberanía, que es sinónimo político de libertad, la palabra que estos miserables, mezquinos y abyectos pretenden robarnos. Y ahí retomo la primera pregunta que hizo Sandra respecto a desde cuándo y con qué espíritu se venía pensando esta jornada. O sea, quienes están invitados y quienes se hacen presentes en la jornada, en esos nombres y apellidos están representadas las luchas históricas que vienen dando cada uno de ellos en sus organizaciones, en todos los andares que han tenido. En breve vamos a poder mencionarlos a todos, por lo menos los que vienen de este primer encuentro soberanista, porque estamos notando que esto va a ser un mojón que va a poder trascender todo el territorio nacional, porque es una demanda que está teniendo nuestro pueblo. Nos paramos primero en la palabra encuentro, porque entendemos que de la única manera que nosotros podemos salir a reconstruir una comunidad y la única manera de generar esa masa crítica, esa conciencia colectiva, es a partir de encontrarnos. Sí, es a partir de mirarnos a la cara, de sentirnos que estamos en la misma, de generar ese vínculo de confianza, esa cosa de volver a ser humanos, ¿sí? Volver a vernos como humanos. Y después, por otro lado, la palabra es soberanista, porque entendemos que hoy todas las luchas que estamos dando van directamente al término soberanía. O sea, a ver, la patria no se vende, ya nos quedó lejos, la patria está en venta, se está vendiendo. Hoy el término es soberanía alimentaria, pero para hablar de eso y que no sea una utopía romántica, tenemos que abrazarla por la nacionalización del comercio exterior, por la soberanía del río Paraná. O sea, en realidad somos todo un cuerpo colectivo, porque además entendemos, ya que estuvo tan en boga a nivel mundial nuestro Eternauta, que si no es desde ahí, no va a venir ningún salvador que pueda parar a esta patria. Y digo, y no es un término vacío la patria, se hace con hombres y mujeres que tengan la capacidad de dar encarnadura a todas las luchas que están por darse, que sabemos bien que son contra los poderes reales, pero que no dejan de ser minorías esos poderes reales, que simplemente hoy nos tienen en un desconcierto de la autosubsistencia y que no nos permiten encontrar la lucidez, y solo la lucidez es la que permite caminar hacia procesos transformadores. Sabemos que del miedo nacen los autoritarismos. Bueno, necesitamos una cuota de lucidez y de poder reencontrarnos con nuestros pares. Y hay ejemplos programáticos, paradigmáticos y sobre todo pragmáticos en cada uno de los actores y mujeres que vienen a este encuentro soberanista. Entonces repetimos que este viernes 28 de noviembre de 10 a 16 la cita es en la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, en el encuentro soberanista. Eugenia, muchísimas gracias por este ratito. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por darle luz a este encuentro. Un beso. Fuerte abrazo, Eugenia. Beso grande, abrazo. Chau, chau. Chau, 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 chau. Bueno, vamos a escuchar una canción y ya venimos.
Ahí vinimos. Ahí estábamos escuchando Se va el tren, se nos va el tren, diría Paraná, Berreta haciendo su tema. Muy bien, bueno, creo que ahora ya va a estar conectado Gastón Garriga. Estamos tratando de encontrarlo y mientras te hago un comentario respecto Sí, por favor. A las nuevas noticias. Una comentábamos en off, otro tiroteo en los Estados Unidos. En este caso, Hoy mataron a 2 guardias de Trump, dos efectivamente, policías de... Ahí está Garriga. los policías de Guardia Nacional, que es como... De la Guardia militares, Nacional, sí. Bueno, también mataron al francotirador o al No lo asaltante. mataron, está herido, pero digo, es parte de la guerra civil en cuotas que está viviendo ese Bueno, país. es lo que propone Trump, ¿no? Los que Y lo que proponen propone vender Patricia rifles Bullrich. automáticos y todo eso, no crean que ustedes solos los van a comprar, también va a haber locos del otro lado que los van a comprar. Así Patricia que, Bullrich también propone eso, digamos, ¿no? por eso, bueno, son cosas que pasan cuando cualquiera tiene acceso a las armas. ¿Cómo le va, Garriga? ¿Cómo le va, Russo? Buenas noches para usted y para Elba, ya que nos tratamos por el apellido, así de formales. Buenas noches. Sí, somos re formales porque, nosotros. bueno, sí, no te voy a decir Gasti. Estábamos hablando del tiroteo que hubo en la Casa Blanca, ¿viste? Sí, si me permiten, no es el tema que me convoca, pero yo cada vez consumo más. Hay mucha literatura, mucho cine y mucha serie de anticipación. Es decir, cuando la industria cultural y la industria del entretenimiento empieza a desarrollar un nicho de estos, es porque evidentemente está en el aire, no estamos locos. La polarización es un fenómeno global, digamos, que trae mayores niveles de violencia cotidiana. Ahora, en un país, como vos bien decías, donde hay más armas que habitantes, tiene todos los boletos para terminar muy mal, ¿no? Y sí, es lo que proponen ellos. No proponen otra salida, lo que proponen es el tiro. Así que les caiga sobre ellos no es nada del otro mundo. Bueno, pero No ¿qué hay mucho que andabas? sorprender. ¿Con qué andabas vos en la cabeza? ¿Con qué andabas vos en la cabeza? Yo les quería hablar de la estadística creativa que lleva adelante el INDEC de Marco Labaña, ¿sí? A ver. Ustedes saben que desde hace más de un año, te diría 1 año y medio, digamos, hay un tema con la forma en la que se mide la inflación, el IPC, digamos, que no es que se haga trampa en el sentido de dibujar los números, sino que se miden cosas que no consumimos. Por eso hay un desfasaje muy grande entre lo que da Por eso el los índice resultados mes a mes. del INDEC no sirven para medir nada, por cómo lo miden. Exactamente, es decir, es una canasta de bienes y servicios que data de 20 años atrás, y por ejemplo, no sé, mide el precio del diario en papel, que ya nadie compra. Y no miden internet. Exactamente. Y como eso, digamos, hay un montón de ejemplos que explican por qué nosotros sentimos en el bolsillo una inflación muy superior a la que da el INDEC. Hay una canasta nueva que está lista para usarse hace más de un año. El INDEC no quiere usarla para no sincerar la inflación, porque se ve que Marco Labaña está muy contento siendo director del INDEC y no quiere irritar a Milei, teme la furia de Milei. Y el costo que pagó, digamos, de todo esto que digo está a la vista y es comprobable, es que le fueron renunciando los funcionarios más importantes. Es decir, es un INDEC vaciado y devaluado, que es el precio que paga Labaña por intentar hacernos a todos el diario de Irigoyen. Esto no tiene nada de nuevo, esto tiene un año largo, casi 1 año y medio te diría. Lo que pasó hoy es que la creatividad se extendió desde el IPC al EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica, ¿sí? Que es el que mide, como su nombre lo indica, el nivel de actividad, si la economía está creciendo o decreciendo, y si en el caso de que esté decreciendo, si eso es algo circunstancial o si se prolonga, si está en recesión. Bueno, cuando una economía no crece durante 2 trimestres seguidos, se dice que está en recesión. El segundo trimestre de este año fue de recesión, que fue el que, digamos, cuando se produjo el salvataje del Fondo Monetario Internacional, y todas las consultoras descontaban que el número de octubre, iba a ser a la baja, iba a ser negativo, por todo lo que se estaba observando, y el INDEC salió con un número positivo, en soledad, y además retocó los números de los meses anteriores, lo cual es todo bastante escandaloso.
Pero más allá del escándalo, para no... Qué brutos, pero qué brutos, porque eso por supuesto que salta, ¿cómo no va a saltar? Sí, a ver, todavía están discutiendo lo que hacía Moreno hace 20 años. Así que yo quiero creer que vamos a estar 20 años discutiendo los números de la baña. Ahora, además de ser una aberración metodológica, es bastante contraintuitivo, porque cuando una economía crece, a ver, siempre cierran empresas por distintos motivos, pero son más las empresas que abren que las que cierran. ¿Qué empresa recuerdan ustedes que haya abierto en los últimos tiempos? Por supuesto que ninguna. Ninguna. De hecho, hay anuncios que siempre, que me perdonen, sí que hay jóvenes escuchando, hay anuncios de inversiones que lo trae General Alaez, porque siempre son para dentro de 3 meses, para dentro de 6 meses, para dentro de un año, y siempre se hacen en momentos electorales. Digamos, ¿se acuerda que en OpenAI iba a poner un data center y iba a invertir no sé cuántos miles de millones de dólares en Argentina? Pero aparte, cada vez que hay una oferta de trabajo y hay 5 colas de cuadra, los pibes salen diciendo que por 10 horas les quieren pagar 450 lucas. Efectivamente. Insisto, es un dibujo que no se sostiene de ninguna forma, porque podríamos llenar una columna entera con la... Bueno, hoy cerró Whirlpool, ¿sí? La empresa de línea blanca que tenía una planta en Pilar, dejó 220 trabajadores en la calle. Y acá, como se dice en las redes, dato mata relato. Yo no creo que dato mata relato, yo creo que los datos se tienen que ordenar en un relato, que así son mucho más eficientes, pero hay una realidad inobjetable, que es que esta empresa que la cierra Milei había abierto en el 2022. ¿Sí? O sea, el desgobierno de Alberto Fernández, el fracaso del Frente de Todos, todo lo que quieras, todo eso, ¿verdad? Pero habría empresas. No, pero recién estábamos comentando, al lado de este país, el país de Alberto Fernández, era pródigo en beneficios para nosotros. Para nosotros quiero decir trabajadores comunes y corrientes, ¿eh? Sí, a ver, lo que hay acá es un industricidio que tarde o temprano termina afectando bueno, es como unos 90 pasados en... Pero no solo un industricidio, Gastón, si hoy fijaron, iban a fijar el salario mínimo vital y móvil, y las cámaras empresarias ofrecieron 4.800 pesos de aumento. Por eso, a ver, es un industricidio y a la vez es una restauración conservadora. ¿Sí? Cuando vemos esta clase de arbitrariedades, la única explicación es eso, no hay que buscarle lógica. Es una restauración conservadora donde hay elementos que solamente se explican desde la ideología. Como por ejemplo, lo de Presky no se explica solo desde la ideología. Seguramente Jorge lo va a abordar o debe haber abordado con más elementos. Pero yo creo que también tiene que ver con un intento de contener un malestar muy fuerte que hay en las Fuerzas Armadas con este gobierno, por una sumatoria de promesas incumplidas. Bueno, no hay sector que se salve, salvo los mineros. No, efectivamente. O sea, hay 3 sectores que se salvan, todos los demás... incluso los militares, hoy estuve viendo una nota de la gente que entraba a la obra social de los militares, puteaban en arameo. Arruinada. La vació, puteaban en arameo. La vació Petri, como vació Coviara. Sí, totalmente. Hay que vaciar Coviara, y la gente que salía de ahí decía, no va a cambiar nada con este nuevo ministro por más que sea militar, porque está sujeto a lo que diga el presidente. No va a cambiar nada, vamos a estar peor. Los mismos tipos que salían de la obra social de los militares. Hablando de obras sociales fundidas, hoy pasó algo que me sorprendió, no tuve tiempo de investigarlo, me comprometo si quieren a traerlo más armadito para la semana que viene, que es que se allanó la Secretaría de Trabajo, el ex Ministerio de Trabajo, ahí en la calle Alem, la avenida Alem, en el marco de una investigación de las irregularidades en la intervención de Osprera, que es la obra social de Huatre, la que era del Momo, históricamente del Momo Venegas. ¿Sí? Claro. A ver, a mí lo que me llama la atención es, todos sabemos que, digamos, yo lo dije más de una ocasión, y está profusamente probado, que este gobierno, a través de sus distintos superintendentes de servicios de salud, propició un festival de intervenciones, no a las obras sociales, digamos, de criterio no era si la obra social estaba bien o estaba mal, sino que era si tenía guita o no tenía guita. Porque ¿para qué vamos a intervenir en una obra social que no tiene guita? Osprera es grande y tiene guita, y hicieron un montón de contrataciones irregulares, que es lo que está saltando ahora, y como es de dominio público, al igual que lo que ocurre en Andis, eso termina en el esquema Menem-Karina. Entonces, lo que a mí me interesa averiguar, que no tuve tiempo de averiguar hoy, es
qué cambio en el esquema de poder profundo de la Argentina hay. Yo no me imagino un juez ordenando esto por iniciativa propia, ¿no? ¿Qué está pasando más allá de lo que está a la vista? Yo la verdad que no conozco ningún juez federal de Argentina. Ay, no me quiero ni imaginar lo que debe estar pasando que no está a la vista. No me quiero ni imaginar. Bueno, lo comprometemos, señor Garriga, para el próximo. Será el miércoles que viene entonces. Un beso. Un fuerte abrazo. Adiós. Abrazo grande. Chau, chau. Nos vemos. Bueno, vamos con la tanda, la música, creo que es tanda. AM530. 20 años. Hola, soy Horacio Pietragala Corti, ex secretario de Derechos Humanos. Quería mandarle un saludo a todos los trabajadores, trabajadoras, a nuestras madres de Plaza de Mayo, por este 20 aniversario de la radio de las madres. La verdad que es una voz importantísima, un símbolo de lo que significa la resistencia a momentos neoliberales, siempre con una voz que necesitamos todos como sociedad argentina poder escuchar y que siga estando vigente. Somos Radio. AM530. ¡Se viene la desinteligencia artificial! El sábado 29 te espero en el Alambique. Por el Día del Teatro Independiente, una entrada 12.000 pesos, pero dos también. Sábado 29, el Alambique, despedida de... Desinteligencia artificial. Con Adrián Stoppelman, entradas por Alternativa Teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Bueno, muy bien, estábamos en una tanda. Estábamos en una tanda. Sí, antes que yo presenté mal, era el trío Paraná Berreta, liderada por el cantante e intérprete Pedro Berreta. Así Pedro se llama Berreta. Me lo pregunta. Ay, Sí, llama Pedro pobre, Berreta. Pobre, pero es un músico extraordinario. Y el trío. Pero ¿por qué una no se maravilla. cambió el apellido? No, hay que llevar el apellido con dignidad. Es preferible llamarse Vareta más que Berreta. Y Vareta, ¿te acordás de Vareta, Russo? Que era un Sí, me personaje que acuerdo. veíamos. Bueno, Estaba vamos a un fantástico. peloteo. Vamos con un español que nos encanta, que se llama Rufián. Aparte me encanta ese apellido, me encanta. Se llama Gabriel, pero el apellido es Rufián. Y no es ningún Y ese no se cambió el Rufián. apellido, ¿viste? Ese no se cambió el apellido, a pesar de que se llama Rufián y lo lleva con mucha elegancia. Con mucho, ¿no? Donaire.
Eso, no me salí, iba a decir cualquier barbaridad. Gracias que me dijiste donaire porque estaba por decir cualquier verdura. Con mucho donaire, sí, porque me salen fonéticas las palabras y digo cualquier cosa. Una frase de la intervención de Rufián que está yendo mucho ahora a programas de televisión, está interviniendo mucho en la cámara, está teniendo mucho protagonismo la izquierda española que está despegándose del PSOE y está tomando un cariz más realista, menos eurocéntrico, más tomando nota de América Latina, más tomando nota de los fracasos de los bipartidismos europeos. Está en una fase muy interesante la izquierda española y una de las cosas que dice Rufián es que la izquierda tiene la obligación de ser valiente. Lo escuchamos. Yo lo que le pido a la izquierda es menos pureza y más cabeza, simplemente. Le pido que hablemos de vivienda para intervenir el mercado. Le pido que hablemos de seguridad, sí, de seguridad, aunque incomode, sin la exageración de unos ni la negación de otros, porque es un problema que existe. Que hablemos de migración, sí, migración, y evidentemente no lo estoy vinculando, pero bastan 5 minutos, poner la oreja 5 minutos en un barrio o hablar 10 minutos con un alcalde para saber que los flujos migratorios, como siempre ha pasado, como le pasó a mis abuelos de Andalucía, llegados a Cataluña hace 70 años, que los flujos migratorios son un reto para los barrios. Un reto que se tiene que basar en la seguridad, que se tiene que basar en la integración y que se tiene que basar en el respeto. Sí, el respeto. Porque estamos en sociedades en las que todo el mundo tiene derechos y obligaciones. Te llames Javier o te llames Brahim, evidentemente. Para todos y para todas. Porque aquello de, no, hablar de esto es comprar el marco de la derecha. No, es que hablar de esto es comprar el marco del enemigo. No, mira, oye, no hablar de algo es no existir. No es que no exista esa preocupación. Sea real, no real, me guste o no me guste. No. Si tú no hablas de algo, simplemente no existes. No es astucia, es abandono. Y yo me niego a abandonar a la gente de mis barrios. Cómo me gusta, cómo me gusta, cómo me gusta. Estás muteado, Jorgito. No te lo quería decir, pero estás muteado. Sí, el tema es quién construye la agenda, ¿no? Si la agenda te la construye la derecha, imponiéndote un formato, un predicado acerca de un sujeto, es decir, si se habla de seguridad hay que ser Bullrich. No, hay que hablar de seguridad. Los que más sufren seguridad son los pobres, los que les afanan un celular y tienen que pagar 3 años después un crédito para comprar un celular. Entonces, el tema de la seguridad no puede ser un tema de la derecha. Bueno, ningún tema puede ser un tema de la derecha, pero ningún tema eso, que preocupe a la gente puede ser un tema de la derecha, porque si no, ¿de qué nos estamos ocupando nosotros? Que lamentablemente, y hay que decirlo como lo dice Rufián, nosotros abandonamos temas porque los toman ellos. Entonces, para mí el tema más importante que la derecha ha impuesto un silencio al movimiento nacional y popular en Argentina es el de la seguridad. Y entonces te enclaustran en un discurso garantista, le dicen ellos, ¿no? Pobre Zaffaroni, que nunca dice ni dijo lo que le pretenden imponer, que le deja a la derecha el lugar de ser los responsables del orden. Y yo me acuerdo, te comento esto que me parece clave. ¿Cómo le van a explicar el orden a un movimiento nacional y popular en la Argentina cuyo fundador en el siglo XX fue un comisario llamado Hipólito Yrigoyen y un general llamado Juan Domingo Perón? ¿De qué manera se puede haber perdido cierta relevancia en aspectos vinculados a un orden necesario para la construcción social y para la protección de los más vulnerables cuando el irigoyenismo nace de un comisario y el peronismo nace de un general? El orden tiene que ser nuestro, el verdadero orden del trabajo y no obviamente de la persecución básicamente a un pibe que afana una banana y permitirle a un caputo que te afana $1.000 millones y es un hombre que entra con todos los boatos en los grandes hoteles del mundo.
Sí, sí, a mí me parece, yo coincido, me parece que, bueno, nosotros, Rufián habla de izquierda porque él pertenece a a Esquerra Republicana, ¿no? Que es un partido de izquierda. Nosotros nos identificamos con las izquierdas del mundo porque, bueno, porque van por ahí nuestros intereses, aunque no nos enmarquemos en una izquierda muy ortodoxa, más bien siempre nos hemos identificado con una izquierda más independiente, antes de que existiera el kirchnerismo, porque vivimos muchos años, nosotros tenemos muchos años de vida, de pensamiento y de activismo antes de que apareciera el kirchnerismo. Siempre tengo que estar explicando esto, porque si no parece que yo nací en 678. No, no nací en 678. Lamentable, ojalá sería tanto más joven. Pero, pero sí me parece que muchas veces, y sobre todo con el caso de inseguridad, nos mandamos mocos imperdonables, ¿no? Como aquello de es una sensación, cuando la sensación era realidad de nuestra propia gente. Y así con todas las cosas, me parece que hay que poner la cara, hay que debatir, y esa valentía de la que él habla implica muchas cosas. Implica muchas cosas. Valentía implica muchas cosas. Cabeza, decía él también. Cabeza, ¿no? Que es una de las palabras de Fuerza Patria, ¿no? Cabeza, corazón y coraje. Son tres palabras. Para encarnar una palabra hace falta un paso más. No alcanza con encontrar la palabra. Es un paso, está bueno. Pero después hay que encarnarlo. Y como digo, como estoy diciendo últimamente, hay que actuar en consecuencia. Nosotros no nos equivocamos en general en las palabras, pero no actuamos siempre en consecuencia. Y ahí nos han pasado la factura, ¿y de qué modo? ¿De qué modo nos han pasado la factura? Por no ser consecuentes con nuestras propias palabras. Porque a la derecha, la gente siempre le va a perdonar que falsee las palabras, porque eso es la derecha, no otra cosa. En cambio, a nosotros nos piden compromiso con la palabra, y eso es lo que tenemos que tener. Eso es lo que tenemos que tener y no tuvimos, y por eso decepcionamos. Por eso decepcionamos, porque esperaban algo más de nosotros y no lo dimos. Bueno, Jorgito, ¿te vas a hacer el goulash o el pollo o la tarta? Hoy tengo una ensalada completa a disposición, así que voy a estar escuchando el programa y sobre todo los mensajes que me interesan tanto. Mando un fuerte abrazo para todos y todas. A domani. Chau, chau. A domani, a domani, a domani. A domani, se lo dico in italiano, Cristo piace diamanti, 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 diamanti. Ti piace il diamanti? No, ti piace il diamanti, ti piace la povera. Me piace, povera. me piace doblemente. Ciao. Bueno, siempre hay mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos a empezar a ver qué hay, qué encontramos hoy, ¿no? Qué inquietudes encontramos hoy. Hola Sandra y Jorge, compartimos la indignación con la situación actual, con la crueldad, el afano consuetudinario, la subordinación a Estados Unidos, la banca al Estado genocida de Israel, en fin. Lo que comento cotidianamente a todo es... bueno, no sé qué quiere decir lo que dice. No lo leo porque no entiendo. Tengo miedo de leerlo y que diga, pero no lo entiendo. Buenas noches, Sandra. Acá tenés a tu oyente del Partido Comunista, Congreso Extraordinario. Pero el Congreso Extraordinario siempre estuvo acá al lado. Y en mis 56 años nunca dejé de ser comunista y soy orgullosa de serlo y de venir de abuelos y viejos comunistas. Claudia de Lugano, pero más bien, es increíble cómo han... vieron cómo en la narrativa de las derechas, ¿no? De las ultraderechas, mejor dicho, las simplificaciones, las generalizaciones ocupan un lugar muy privilegiado, ¿no? Porque a través de... Nosotros nos volvemos locos con los matices y los matices y los matices. Ellos no, ellos van directo a la generalización, siempre a la generalización, porque no tienen pudor, no tienen prudencia, no tienen escrúpulos. Entonces, hay de un caso hacen una ley general.
Y ahora lo dice Milei, por ejemplo, lo dice con total naturalidad. O Caputo el otro día lo escuché decir, ¿no? El problema es que si nosotros tuviéramos un antagonista normal, pero acá, si perdemos nosotros, gana el comunismo. Eso decía Caputo. Eh, a veces dan ganas, ¿no? Dan ganas de expropiar a lo loco. Sí, yo tengo ese recuerdo de Chávez, expropiese, expropiese. Los momentos en los que la historia nos da la razón hay que aprovecharlos, hay que aprovecharlos. No hay que ser tímidos, chicos, no hay que ser tímidos. Una vez que uno está ahí, no hay que ser tímidos. No hay que ser tímidos eh, ni hay que estar tembloroso, porque uno los ve a estos energúmenos, a estos chorros, a estos delincuentes, con tanta seguridad en las cosas. Bueno, está bien, tienen todo el aparato del establishment, aunque digan huevadas, todo el mundo les va a dar la razón, nuestras voces no se multiplican, pero tienen algo de la acción directa que la verdad deberíamos estudiarla un poco más y ver por qué nosotros somos tan dubitativos. Mírennos todavía discutiendo una interna, loco. Falta, ya pasaron las elecciones, todavía seguimos, no entendemos nada, seguimos y seguimos y seguimos, es insoportable. Y así nunca vamos a tener una promesa concreta, sensata y con posibilidades de llegar a la realidad, de concretarse en la realidad, que es lo que necesita este pueblo. No más dudas, no más confusión, no más, eh, no más chicanas, ni ensuciar al de al lado. Son todas armas muy chambonas. Ahora que entrevistamos a un uruguayo, son muy chambones todas las cosas que estamos haciendo últimamente. Por acá no es, ¿eh? Gane quien gane, si hubiera que ganar al otro, no se gana. Está perdido de antemano. ¿Para qué meterse en peleas de las que uno sale perdiendo de antemano? ¿No es absurdo? ¿No es boludo? Bueno, yo sigo con mi tesitura, ¿eh? Hasta que me digan, hasta aquí llegaste, yo sigo con mi tesitura. Sandra, hace mucho tiempo que gran parte de la ciudadanía viene con destrucción neuronal. Sí, pero no es espontáneo, está planificado, ¿no? Está planificada la destrucción neuronal. Esto tiene que ver, ¿no? Con las redes, con los que no somos nativos digitales, con que el mundo se ha puesto en contra de los que no somos nativos digitales, porque yo no sé si les pasa a ustedes, pero por ejemplo, yo pierdo la clave de una clave de un banco y para recuperar la contraseña, a mí me sube la presión, me vuelvo loca, porque me da un código y no coincide, y entro en loop y me vuelve a pedir lo mismo. Bueno, yo soy muy torpe con lo digital, ¿no? La verdad que tengo como un rechazo visceral a lo digital. Pero quiero decir, no lo cuento por mí, lo cuento porque todos los trámites últimamente de ANSES, de PAM y todo eso se tiene que hacer en el interior del país. Muchas veces la única manera de hacerlo es vía internet. Y si me cuesta a mí, que tengo, bueno, que trabajo con computadoras desde hace 30 años, que hago talleres por Zoom, digamos, que me estoy familiarizada con las herramientas, no las manejo porque me niego obstinadamente, pero si me cuesta a mí, me imagino lo que le debe costar a un jubilado que vive en el interior, en un pueblo y que tiene que hacer 150 o 200 kilómetros para llegar a la ciudad más cercana donde hay una oficina de ANSES. Entonces, internet es el único recurso y no se puede hacer el trámite, no se puede. Entonces, bueno, eso también, eso no provoca la destrucción neuronal, pero te caga el día y seguramente muchos días más porque los trámites que hay que hacer muchas veces son importantes. Buenas noches, Sandra y Jorge, laburantes y oyentes de la primera de la izquierda, como decía Eve. Si el límite al ajuste es la resistencia que opongan los ajustados, como la resistencia, por muy diversas razones, es mínima y muy escasa, seguirá el ajuste. Claudio. Eh, no sé, Claudio, el ajuste va a seguir,
pero esto no aguanta mucho más. Y no va a ser una cuestión política, no va a ser una cuestión política, no va a ser resultado de una decisión política de nuestros lúcidos dirigentes que llegaron a un consenso y no sé qué cosa. Eso no va a pasar. En su mayor parte los dirigentes, no estoy hablando del peronismo, aunque en el peronismo hay también mucha cabeza podrida, pero estoy hablando de los que había que no eran ni Macri ni Milei y están completamente perdidos entre el narcoterrorismo, entre las estafas Libra. Hoy pasó algo importante con la estafa Libra, Hayden Davis en Estados Unidos movió toda la guita de una cartera, de una billetera que se llamaba Milei. Y parece que en la demanda colectiva ya repartieron toda la guita, con lo cual se extingue la demanda colectiva y si no actúa la justicia argentina, este caso tampoco va a tener condena. No puede ser que nunca nadie pague nada, salvo los que no cometieron ningún delito. ¿Se dan cuenta? Cristina está presa, Julio De Vido está preso, Milagro Sala está presa. Y estos hijos de su madre que estafan a cara descubierta y con la potestad de una presidencia, con la potestad de un cargo que debería haber sido un honor y lo usa para cagarse encima este tipo, para estafar lo usa, y encima va a quedar sin pagar ningún costo. Están trabajando la inocencia de la corrupta de Karina Milei y de este tipo que es un estafador. Están trabajando de una manera desesperada. Tienen mucha gente trabajando para quedar impunes. Todo depende de nosotros. No, si esperamos que la ley de gravedad los haga caer, bueno, nos vamos a morir con estos fabricando suicidas, porque esos son, una máquina de fabricar suicidas. Hola Sandra, yo pregunto cómo puede ser que el gobernador todavía esté negociando con la Cámpora la aprobación del presupuesto. ¿Para quién juega la Cámpora? Hay que hablar clarito. Si la Cámpora quiere ser oposición a Axel, que larguen todos los puestos en el gobierno de la provincia. Marta de Pompeya. Bueno, espero que negocien pronto, porque la verdad es la segunda vez, ¿no? Y sí, realmente harta. Quiero decir, este tema en el que yo no me meto mucho porque la verdad no quiero contribuir al internismo, que me parece que es un tiro en el pie para nosotros, pero la verdad que son insoportables, Hay algo que está desviado y yo le temo mucho al virus boliviano, ya lo dije y lo vuelvo a decir. Hay algo en la época muy autodestructivo. Miren lo que les pasó a Evo y a Arce. Terminaron entregándole el poder a un neoliberal por ver quién la tenía más larga. Porque en definitiva cada uno aducía problemas políticos y a cada uno se lo podía escuchar. Pero hay un punto donde los argumentos de uno y los argumentos del otro, la verdad, importan tres pitos. Lo que hay que hacer es salvar a este pueblo de este drama. No importa quién tiene razón, chicos, no importa. Lo que hay que hacer es actuar. Este tiempo perdido yo creo que ya es imperdonable, Ya es imperdonable. Bueno, mañana hay un encuentro, un plenario, ojalá que se pueda adelantar algo, pero no podemos seguir enroscados. En algún momento hay que dar vuelta a la página. No podemos seguir enroscados en esto. La verdad no tiene ningún sentido. Hay algo que no, está fuera de foco, fuera de eje, fuera de sintonía, fuera de época. Y nos angustia mucho. Les digo sinceramente, a mí me angustia mucho más nuestro estado de situación interno, porque es lo que dirime qué vamos a hacer con Milei. Si estamos peleándonos entre nosotros, tenemos Milei para 4 años más. Y si tenemos Milei para 4 años más, ni sueñen, ni los unos ni los otros que van a venir. Bueno, nada, no quiero insistir con el tema, pero es algo que a mí me angustia enormemente, porque veo que no pasa el tiempo. ¿Cuánto hace que estamos con esto? ¿Se solucionó algo? ¿No fue Axel a hablar con Cristina? Qué pena que no salió la foto de Axel con Cristina. A lo mejor hubiese ayudado un poquito en las elecciones, ¿no? Pero basta.
Todo tiene un límite. Estamos repodridos de la interna, repodridos. Bueno, el tercer sol... estimada Sandra, qué mal me sentí ver esa reunión de gabinete hoy y el Quasimodo que gobierna los Altos abrazando a Garca ministros como una fiesta de destrucción de la patria. El Tano Mario el Valija. Y claro, porque ellos le están pasando bárbaro. Afanan, están llenos de guita, nadie los persigue, nadie los ataca, cada vez que hay un título de un diario que le molesta, el tipo los manda a la concha de la lora, afana y arreglan, porque total la justicia siempre llega, Tayano, el fiscal Tayano siempre llega después que pasan las cosas. Fiscal Tayano, a ver si nos estás escuchando o te lo hacen llegar. No estás ocupando cualquier lugar hoy en la Argentina, estás ocupando un lugar crucial, fiscal Tayano. Necesitamos que actúes como un fiscal decente. No lo estás haciendo, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo porque estás siendo parcial. Necesitamos que actúes aceleradamente porque necesitamos que esa estafa tenga culpables porque los tiene. Y los tipos son más vivos, más rápidos que los jueces que siguen las causas. En Estados Unidos están a punto de dejar la causa a foja cero. Porque Hayden Davis creó una nueva cripto destinada a las pymes argentinas. Para dar la sensación de que Milei no mintió. Pero esto se le ocurrió ahora. Nos toman por boludos porque actuamos como boludos. Si no, no estaríamos enredados en una interna pedorra. Cuando nos están afanando la soberanía, hay que dimensionar, muchachos. Hay que dimensionar. Ahí me sube la presión. Basta, no me enculo más. Bueno, y me queda, ya son las 21:59. Qué pena porque tengo un montón de mensajes que deben ser muy interesantes. Pero como son las 21:59, le voy agradeciendo a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Ailén Pavón por el streaming. Voy a decirles que el próximo programa es Y si sale bien con Jair Sibel. Y que nos reencontramos mañana aquí en Jugo de Limón a las 8 de la noche es la cita. Hasta mañana. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Lo nuevo en Ediciones Continente. Martínez de Hoz, el jefe civil de la dictadura de Julián Sicari. Un libro que pone el foco en el verdadero jefe político de la dictadura. El hombre que llevó a cabo el brutal endeudamiento y empoderó a los grandes